Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval. Bueno, el conflicto en Medio Oriente ha generado una gran tensión, sobre todo en los mercados globales, con este cierre parcial del Estrecho de Hormuz. Porque si bien el gobierno de Estados Unidos ha planteado la idea de hacer una especie de custodia para que los barcos puedan cruzar y transitar ese estrecho, que en su punto más angosto es menos de 30 kilómetros, un punto muy pequeño, muy reducido, que Irán, evidentemente, por un tema de territorio, pues tiene el control. Irán siempre ha amenazado con cerrar y ahora la realidad es que las amenazas se han convertido en una realidad por el ataque del pasado, que inició el pasado 28 de febrero, coordinado entre Estados Unidos e Israel. Primero en contra del régimen, luego se habla de muchísimas cosas, porque si bien es cierto que Estados Unidos ha planteado su estrategia, pero en términos comunicacionales ha habido mucha confusión. Si el ataque se hizo por un tema político, por un tema religioso, por un tema geoestratégico, geoeconómico. Estados Unidos ha dado varias versiones como Estado, pero la situación se irá definiendo. Sin más preámbulos, y es lo que nos importa hoy en día, en nuestro caso, cómo va a estar impactando esta situación en la República Dominicana. Hoy nos acompaña una persona que goza de nuestra admiración y respeto, y hablamos de Leandro Mejía, un abogado empresario del sector turístico en la República Dominicana, tiene vasta experiencia en el sector de hotelería, y entendemos que es un momento oportuno para que Leandro nos acompañe a poder hablar de su percepción, de su experiencia, a propósito de que ya el sector de combustibles se empieza a impactar en la República Dominicana y esto es un eje transversal. En el sector turístico, ¿cuáles son las expectativas? Leandro, bienvenido a De Cara al Mundo. ¿Cómo se siente el día de hoy? Gracias, mi querido Miguel. Muy agradecido por estar acá en este espacio, por estar de frente a tu audiencia, una audiencia bastante informada. Felicitarte por el trabajo que tú vienes haciendo día a día. Una persona con expertise maneja este tema al dedillo. Bueno, Entonces, ¿qué estamos va? muy agradecidos, muy honrados. Lo que viene pasando, Miguel, en República Dominicana no es más que con el tema del combustible. Vimos que en estos días, la semana pasada, hubo un aumento. Uno son temas que no busca de manera directa politizarlo, porque uno sabe que hay una correlación internacional de lo que viene pasando, que tú mismo vienes comunicando de una manera muy puntual. Y vamos a ver cómo podemos analizar esto desde afuera hacia adentro. Vemos con el paso del Estrecho de Hormuz, es un paso crucial, ya que por allá se mueve el 20% del petróleo que se consume a nivel global. Hay países que son afectados de manera directa, hay países que son afectados de manera indirecta. República Dominicana, en nuestro caso, es un país que es afectado de forma indirecta, ya que, como es de conocimiento, el petróleo que usamos acá en República Dominicana no proviene del Medio Oriente, es un petróleo que viene en más de un 80% de los Estados Unidos. La producción en Estados Unidos sigue estable, se ha aumentado la producción. O sea que en términos de abastecimiento, República Dominicana va a estar abastecida. Lo que sí tiene un impacto a nivel económico, ya que directa o indirectamente eh, el precio del petróleo se regula por tarifas internacionales. Entonces, independientemente de lo que esté pasando, ese precio busca una medida estándar. Y ahí es donde caemos nosotros, esa medida estándar. Que precisamente, Leandro, por eso se habla de esos dos parámetros, que es el Brent, petróleo Brent, y el West Texas, Sí, que es un petróleo uno más grueso, otro más ligero en el refinamiento, sí. pero son parámetros estándares que te colocan su cotización en el mercado global, como Sí. bien dice. Entonces, esa alineación genera un impacto, que es lo que hemos visto ahora con ese incremento del combustible. Pero, Leandro, básicamente en el sector hotelero, ¿cómo se ha recibido esta noticia en función de tu experiencia? O sea, ustedes, que me imagino, Sí. obviamente, utilizan el combustible para todo, pero no solamente de manera directa, como tú echarle combustible a la planta energética, Sí. por los déficits y los desafíos energéticos que tenemos acá, también el tema de adquisición de los alimentos Sí. y todo lo demás. O sea, la logística de manejar un hotel, evidentemente, lleva una relación muy ligada al precio de los combustibles, de esa energía que todos necesitamos para hacer funcionar nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo ustedes han recibido esta noticia? ¿Cuáles son las expectativas? Si el gremio ha tomado alguna decisión,
Es decir, ¿cuál es el contexto actual que se está viviendo? Sí, bueno, Miguel, hasta el momento, como gremio, no hay una voz oficial, no hay un pronunciamiento oficial, pero uno ya va viendo en el horizonte ciertas cosas que nos permite pues ir buscando opciones para uno poder mantener los precios dentro de lo que es manejable. Que al final el tema del combustible, que es lo que más impacta con el tema del petróleo, afecta a todos los sectores en el manejar del día a día y en la vida diaria. Por nuestra profesión nos mantenemos viajando mucho al interior y eso nos da un espacio para escuchar diversas voces y distintas opiniones de muchos amigos que ya van viendo en diferentes áreas qué medidas a un futuro corto se deberían ir implementando. Nosotros sabemos que República Dominicana es un país que tiene ya un nombre en el sector turismo, en el sector hotelería, un país que tiene como norte la captación de precisamente inversionistas extranjeros y todo esto va de la mano de garantizar una estabilidad en el sector, ya sea empresa, porque al final es una empresa que produce muchos empleos de manera directa, de manera indirecta, y pues ya en esa parte lo que es el tema combustible sí impacta porque el tema de consumo. Prácticamente todo lo que hay en un hotel hay que llevarlo. Los hoteles no producen por sí mismos nada. Todo eso llega allá. Ahí entra el tema de transporte. Un hotel en lo que es su tarifa al turista, pues le ofrece un paquete. Cuando hablamos en el área de un turismo todo incluido, se ve más eso reflejado en el tema de hoteles de playa. Y ese paquete pues va reflejado de lo que una persona pues sea su consumo promedio. Entonces nosotros vemos que para tú adquirir un camión de frutas, de vegetales, ahí entra en el flete del transporte. Entonces automáticamente hay un impacto en el gasoil, en la gasolina, pues ya ese flete empieza a variar. Pero también el mismo productor, si uno quisiera ir a la raíz realmente, irse un poquito más allá, no solamente un tema de flete, que ese productor también utiliza combustible para mover sus bombas, para mover sus tractores, para mover sus maquinarias. Eso por esa parte. También con el tema de eléctrico, pues en gran parte también en zonas turísticas, pues la electricidad se ve todavía afectado por el tema de lo que es combustible. Bueno, hablando de voces oficiales, si bien el gremio, vamos a decir así, no se ha pronunciado, es a Sonadores, ¿verdad? Que es el que Correcto. rige. Si bien no se ha pronunciado, pero el gobierno, hemos visto ya declaraciones, por ejemplo, quería compartir contigo, Leandro, que estuvimos viendo que la vicepresidenta, el mismo ministro de Hacienda, Magín Díaz, pues han salido al frente, como es normal, porque evidentemente el gobierno siempre tiene que procurar una estabilización, tiene que evitar cualquier alarma más allá para que no se le genere un caos en el término de la población. Hay que mantener una percepción de control. Y si bien hemos visto que ellos han dicho que evidentemente las fuentes de abastecimiento están controladas, que la República Dominicana tiene los mecanismos para mitigar esta situación, no es menos cierto que hay una realidad. Es cómo esta crisis ha encontrado a la República Dominicana, que es lo que me preocupa. A ver qué tú piensas, Leandro. O sea, hay una realidad que el gobierno dice que apenas creció un 2.5, la oposición dice que tiene formas de demostrar que es menos de un 2, porque hay una percepción bancaria que lleva eso a un 2.5, pero es la verdad que hemos descrecido más de un 3%. Estuve viendo tasas del Banco Central, por ejemplo, que el nivel de endeudamiento del promedio del dominicano pues ha aumentado. O sea, el nivel de morosidad, incluso en el pago de las tarjetas de crédito, ha incrementado muchísimo. Entonces, ¿qué nos encontramos, Leandro? Una situación de un ciudadano dominicano que está endeudado, que debe tarjetas de crédito, que hoy de pronto está pagando por una inflación que todos sabemos que está presente, y ahora este tema de los combustibles por el estrecho de Hormuz, los fletes, como tú decías muy bien, pero también los seguros de esas embarcaciones, pues todo eso impacta en la canasta básica. Entonces, en términos ya de viéndolo en el ciudadano de a pie, que tú has podido recoger con tus empleados, con la gente, ¿cuál es el sentir frente a esta situación que está ahí, que estamos viviendo? Para uno, Miguel, desde el punto de vista empresarial, lo más preocupante, si se le pudiera dar a esto una calificación, es cuando uno
piensa que también está estructurado un plan de contingencia. Porque al final, administración, una parte de la administración es prevención. Yo sé que hay cosas que pueden pasar y como pueden pasar, pues yo debo estar preparado para esas cosas que pueden pasar. Entonces, el tema que se va dando en el Medio Oriente no es un tema nuevo. El Medio Oriente tiene, desde que la humanidad es humanidad en conflicto. Las cosas van y vienen, mejoran, empeoran, pero no es algo nuevo. Entonces, nosotros que somos de manera indirecta dependientes de las cosas que pasan en el Medio Oriente, tenemos que ya tener de por sí ese plan preventivo. Y estos son los momentos donde la población se da cuenta de quién estaba preparado y quién no estaba preparado. Dice una frase común que cuando la marea baja, ahí es que se nota quién estaba nadando desnudo. Entonces, este es el momento. ¿Qué sucede muchas veces? A veces tendemos a pescar en río revuelto. Pescar en río revuelto, que las cosas salen de la mano, salen de control. Decimos, bueno, eso se salió de control porque por lo que está pasando en el Medio Oriente. Sí, lo del Medio Oriente es una realidad, pero independientemente de ahí entran los planes de contingencia que están ahí para poder, de alguna forma u otra, mitigar a tiempo esas situaciones. Entonces, si fuésemos un país, quizá como China, como Japón, como la India, que es golpeado directamente por lo que pasa en el estrecho de Hormuz, yo digo, bueno, lo que pasa fue que golpeamos de frente con el iceberg, pero no es nuestro caso. O sea, sí hay un daño colateral, pero independientemente ya en el pasado, República Dominicana se ha visto afectada en mercados que se desploman. Nosotros pudimos evidenciar O la eso. burbuja inmobiliaria. Correcto. El mismo petróleo, el presidente Fernández lo encontró en un momento en el 2007 por encima de los $100. No recuerdo el dato ahora mismo, pero yo sé que era más de $120. Eso es correcto. Nosotros vimos en el 2008 de manera magistral como la economía se blindó, pero se blindó una economía, no fue en el momento, ya había un plan, ya había una acción que estaba contemplado y que ya estaba ensayado. Y cuando llegó el momento, lo que se puso fue en ejecución a lo que estaba ahí. Entonces, es muy fácil decir, bueno, esto no agarró, no, si te agarró de sorpresa, hay una mala planificación, no hubo administración. Y tú sabes que yo recuerdo, claro, yo estaba ya un muchacho, yo tenía como unos 18 años ya para el 2008. Y yo recuerdo, Leandro, que se hablaba mucho de la percepción del presidente Fernández. Él hablaba mucho de percepción y algunos críticos querían como buscarle la quinta pata al gato en eso. Pero eso es parte importante de la gobernanza, porque yo recuerdo que en ese momento mucha gente no entendieron por qué el equipo económico del presidente tomó la decisión en ese momento de expandir el gasto público. Entonces decía, pero es contraproducente, un mundo que está en crisis, como un país habla de hacer metro, pero lo que no sabe es que tú activas los motores económicos, la construcción, tú mueves, dinamizas la economía, entonces toma préstamos en base a un sustento de un retorno. Y el PIB, pues evidentemente te incrementa, aumenta la confianza de inversión, porque tú decías algo importante. O sea, en el caso del sector turístico, están los inversionistas. Si ven que la República Dominicana es afectada en una forma considerable, el equipo económico no tiene ese plan de contingencia, y ese 1%, 2% en el que nos encontramos ahora, que se proyecta este año, supuestamente vamos a poder alcanzar, si no bien el 4.55, no llegamos a esa meta por segundo año consecutivo, perdemos la confianza de inversión. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Eso es muy correcto, Miguel. Miguel, siempre van a haber escenarios desfavorables, pero lo que vamos viendo es que lo que me afecta a mí no afecta a la región. Y si en la región hay noticias positivas y crecimientos económicos favorables, quiere decir que también yo pude. Por decirte un caso, cualquiera puede decir, bueno, no crecí porque me afectó el COVID, sí, pero bajo el COVID fue algo mundial, no fue algo que pasó en República Dominicana. Y hubieron países que tuvieron un protocolo y un manejo muy diferente a lo que tuvo República Dominicana. Entonces, igual en esta situación. O sea, no es algo que afecta a República Dominicana, es algo que afecta a la región. Y nosotros vemos que en nuestra misma región hay personas, hay países, hay países que tienen una política ya establecida, que lo que va a esa política es a ponerse en acción. Y hay otros países, inclusive, vuelvo y te digo, esto es un tema que hay que tocarlo con pincelada, porque aquí cualquiera juega a victimizarse. Y donde hay un victimismo no hay liderazgo. El pueblo
sí pudiese sentir miedo en desconocimiento, pero no un país que tiene un plan estratégico. Entonces, el país no puede ser víctima. El país tiene que tomar una postura puntual, que no viene de ahora, que tuvo que ya ser previamente planificada, y lo que va a haber es un protocolo que se va a poner en marcha. Si no hay un protocolo puesto en marcha en este momento, simple y llanamente no hubo planificación. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando caemos en el victimismo, cuando le echamos la culpa a lo que está pasando por un fenómeno externo. Sí, el fenómeno externo está, pero precisamente para eso está la previsión. Entonces, estamos esperando ver del oficialismo cuáles son los planes, cuál es la previsión tomada, que no debió haber sido tomada esta semana, ni la semana pasada, ni la antepasada, ni a la espera de lo que va a pasar, sino ya un protocolo que debió haber sido y estado previamente establecido. Eso es lo que yo pudiese yo aportar desde mi óptica. No, ahí el mensaje que queda sentado, Leandro, en pocas palabras, es ¿dónde está el plan de contingencia? Y yo creo que esa es la pregunta que también se hace el pueblo, porque el problema está y siempre ha estado, sobre todo la volatilidad que tiene este sector. O sea, si bien hay mecanismos para mantenerlo contenido y el mismo país para su presupuesto nacional hace un parámetro de, mira, el barril de petróleo me va a salir en tanto, entonces proyecta el presupuesto del año que viene, pero también tú tienes que dejar un margen ante cualquier situación y obviamente la fortaleza interna de cómo se maneje ese país, cómo está establecido la política económica de ese país. Va a ser una contención a cualquier situación que venga externa. Miguel, lo preocupante es cuando uno se va al histórico, porque lo histórico es un reflejo. La historia uno la estudia para no volver a repetir hechos. ¿Qué es algo, en cierta manera, que nos llama a la reflexión? Que acá ha habido fórmulas en el tema de hidrocarburos. Bueno. Que son fórmulas que simple y llanamente no funcionan. Entonces, sí. ¿Qué me dice a mí que si en el pasado las fórmulas que tanto se promovieron y las soluciones de las que tanto se hablaron, que nunca llegaron, en ambientes favorables no fue posible implementarla? ¿Qué me dice a mí que entonces en ambientes desfavorables, donde sí realmente se necesita decisiones puntuales y quirúrgicas, ahora sí tenemos solución? Es lo que yo puedo ver y entiendo que también bueno, eso... Alejandro, tú has dejado una pelota caliente sobre la mesa en esta parte final del programa, porque ciertamente el hombre ha traído, sin personalizar el asunto, el tema de la fórmula, que fue muy famosa, sobre todo para el año 2020, como una propuesta de campaña, y se hablaba que incluso se nos estaba cobrando 100 pesos por encima, por galón, más o menos. Yo trato de mantener una sonrisa en este espacio y delante de la cámara para no ser fatalista, ¿verdad? Porque sí. Independientemente de, entendemos que las cosas van a ir fluyendo y tenemos que apostar a una economía que siga, que se encamine, que logre encaminarse y que al final sean las expectativas de las que el pueblo dominicano está ya acostumbrado y que realmente merece, hermano Miguel. Bueno, Leandro, agradecerte de verdad por haber sacado tiempo de tu espacio para compartir con nuestra audiencia, invitarles a ustedes a que comenten, a que den like, a que también nos digan su valoración, porque les voy a estar dando una primicia y es que Leandro nos va a estar acompañando en el programa para cuando tengamos que tocar los temas locales, como un hombre que tiene bastante experiencia en diversas áreas, sobre todo en el área empresarial, también nos dé su parecer, porque la idea es que esto no se vuelva monotemático, ni que toda la verdad reposa en mí, sino que también el staff pueda seguir creciendo y por qué no aprovechar una persona con el talento y la experiencia de Leandro para que también ustedes puedan escuchar otra opinión. Esta es una idea de esta planta radiodifusora Radio Funglode para seguir sumando. Muchísimas gracias y esto fue una entrega más de su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval.